Muy bien. Bueno, ahí empezamos a grabar. Perfecto. Entonces ahora vamos a hablar un poco de los productores marinos. Algo habíamos adelantado la vez pasada, si ustedes recuerdan, cuando hablábamos un poco de las diferencias entre los ecosistemas terrestres con los ecosistemas marinos. Habíamos hablado de los productores que dominaban los nano, pico y microproductores que tienen ciclos de vida corto, que vienen de orígenes filogenéticos muy diversos, que en su mayoría son planctónicos, o sea que viven fundamentalmente en la columna de agua digamos, no tienen, si bien tienen movimiento propio, su distribución depende de la distribución de las masas de agua, que son rápidamente consumidos, como habíamos dicho, y los de mayor tamaño son aquellos que se encuentran en las zonas costeras o en las zonas de surgencia, y son fundamentalmente tres los grandes grupos de microproductores que dominan en la actualidad. Son los dinoflagelados, los coccolithofóridos y las diatomeas. Esos son los tres grupos de microproductores más importantes que se dan en estos momentos en el mar. A ver si podemos pasar la próxima. Muy bien. En cuanto a la distribución global por clases de tamaño, vemos que no todos se distribuyen en todo el mar de la misma manera o dominan en todos lados. Claramente ustedes van a ver que en las zonas de plataformas continentales o zonas de surgencia, como tenemos aquí las zonas de surgencia, aquí tenemos en América y demás, dominan los mayores, o sea, en este caso los microplanctontes. Los nanoplanctontes dominan ya en ciertas zonas vinculadas con frentes subantárticos o subpolares y también en otras zonas de surgencia, mientras que en todas las aguas oceánicas, las aguas abiertas, dominan principalmente el picoplancton, que está fundamentalmente por bacterioplancton y coccolithofóridos. Esto es más o menos una distribución geográfica global de los... ahí está. Y respecto a los grupos, esto es un estudio, digamos, modelado, pero fundamentalmente vemos que no en todos lados dominan los mismos grupos. Vemos que las diatomeas son muy importantes fundamentalmente en regiones polares, como vemos acá, dominan fundamentalmente en zonas polares. El fitoplancton dominan en áreas centrales o templadas, tanto en zonas oceánicas como en zonas de plataforma, mientras que los coccolithofóridos son los que fundamentalmente dominan en las grandes cuencas oceánicas centrales. Entonces, como ven, todos los grupos tienen algún tipo de dominancia selectiva en distintos tipos de ambientes oceánicos, ¿no? o marinos. Profe, ¿Y? hay chicos que están esperando entrar, ¿puede ser? ¿Que los aceptes? ¿Se escuchó? Sí, te escuché, pero no te... la que escribí en mi grupo que justo recién me aceptaron. Gracias. Ah, bueno. Bárbaro. Acá tenemos alguna separación, fundamentalmente de tamaño, para que veamos, después esto lo vamos a retomar un poco cuando veamos ecología trófica, pero vemos, por ejemplo, esto es el plancton, y tenemos el nécton también, pero fíjense las clasificaciones en función del tamaño, lo que sería el femtoplancton, menores a 0,2 micras, el picoplancton entre 0,2 y 2 micras, y así sucesivamente vamos sumando hasta el megaplancton. Estamos hablando de organismos de más de 20 centímetros de largo. Entonces, vemos que tenemos grupos de productores primarios
en esta escala, fundamentalmente pico hasta macroproductores. Aquí los tenemos, fíjense, los productores primarios. Ahora nosotros después tenemos consumidores microbianos que fíjense que son más chicos que algunos productores primarios, esto es fitoplancton. Después vamos a ver que aquí sería un problema interesante, ¿no? Cómo hacen estos microconsumidores para consumir productores que son mucho más grandes que ellos. Después lo vamos a resolver esto cuando hablemos de la ecología trófica. Y también tenemos consumidores que son de tamaño medio como estos, y también tenemos consumidores multicelulares, o sea, consumidores de plancton que pueden consumir por tamaño. Es lógico que el consumidor sea mayor en tamaño que su presa, fundamentalmente estos consumidores. Entonces vemos que claramente hay picoproductores, microconsumidores y consumidores multicelulares. O sea que hay una gran variación en el tamaño entre los distintos tipos de consumidores y productores. Después vamos a volver a desarrollar esto cuando veamos los tipos de tramas tróficas, cómo se estructuran físicamente por tamaño las tramas tróficas. Pero no se preocupen ahora, después lo vamos a ver. También tenemos macroproductores marinos, o sea, no es que el mar solamente tiene microproductores, sino que tiene macroproductores también. Estos macroproductores conforman fundamentalmente 3 grandes grupos, que los vamos a ver ahora, que tienen ciclos de vida variables, son mayoritariamente bentónicos y costeros, o sea, son fijos en el terreno. Tienen una mayor tasa de producción que los microproductores, o sea, en términos de producción de materia orgánica son más eficientes que los microproductores. No obstante, esos son responsables de una menor fracción de la producción primaria global. Creo que vimos un gráfico la vez pasada, pero vamos a verlo. Dentro de estos grupos hay fundamentalmente 3, las que se llaman marismas. Aquí tenemos las distribuciones, este tipo de comunidades bentónicas costeras, principalmente. Tenemos también las praderas de fanerógamas o pastos marinos, que son fanerógamas que están adaptadas para la vida en el mar, están permanentemente sumergidas. Fíjense, esta es la distribución mundial de las praderas de fanerógamas. Y también tenemos a los manglares, estos bosques que lo que ustedes ven aquí ahí aéreos son las raíces y que forman todo un ecosistema tridimensional extremadamente importante porque son lo que se llaman nurseries, son zonas de puesta y de crecimiento de los estadios iniciales de muchos peces comerciales y muchos invertebrados comerciales tienen digamos, sus puestas en los manglares. Son principalmente subtropicales y tropicales. En cambio, tenemos la contraparte en los climas más fríos, como fíjense acá, en climas subárticos, subantárticos, las grandes praderas de macroalgas bentónicas. Todos aquellos que hayan o que conozcan, por ejemplo, la Patagonia, van a ver los que se llaman cachillullos, que son estas algas enormes, algas pardas, que durante muchos años se las utilizó para sacar el agar. El agar es un gel natural, para que ustedes tengan de referencia, bueno, la que está ahí, el cachillullo que está aquí en Sudamérica. El nombre en inglés es kelp, por eso a los habitantes de Malvinas se los llaman kelpers, porque durante mucho tiempo explotaron la producción de agar y geles naturales a partir de estas macroalgas bentónicas. Decíamos que hoy en día la
producción está dominada por dinoflagelados, cocolitofóridos y diatomeas, pero se acuerdan que habíamos hablado que los componentes marinos no se mantuvieron así a lo largo de todo la historia evolutiva, sino que se da esta dominancia a partir de, del Mesozoico. En la mayoría de la historia evolutiva dominaron otros productores. Si ustedes recuerdan cuando hablábamos cuando vimos la vez pasada este gráfico, en donde hablábamos de las cianobacterias oxigénicas, y la gran importancia que tuvieron a lo largo de buena parte de la historia evolutiva, y la importancia que tuvo para la formación de la atmósfera oxigenada. Recuerdan también que hubo ese gran cambio, que también vamos a ver en la teoría a partir de los últimos 600 millones de años, con el advenimiento de la nueva, digamos, la biosfera moderna dominada por los metazoos. Pero para que tengamos en la idea que los grupos de productores marinos que hoy dominan no fueron los que dominaron a lo largo de toda la historia evolutiva de los océanos. También recuerdan que este cladograma en donde se ven los distintos grupos de organismos vegetales y de algas, de los cuales hoy en día todos estos grupos son fotosintéticos, quedan muy pocos grupos que no sean fotosintéticos, pero fundamentalmente este proceso se da en todos los grupos más modernos de productores, que es lo que hablábamos en la clase pasada. También, si ustedes recuerdan, hablábamos de la teoría de Margulis, hablando de la teoría endosimbiótica, que habla un poco que los cloroplastos se podrían haber originado a partir de la endosimbiosis de cianobacterias oxigénicas, y en el caso de las mitocondrias se habrían dado por la endosimbiosis de organismos aeróbicos, de bacterias aeróbicas. Entonces, de ahí va un poco el tema de la utilización de materia orgánica y la producción, y en qué medida tiene lazos esto con la teoría endosimbionte de Lippmann. Hola, buenas tardes. Ustedes vieron y estuvimos mostrándoles que hay una gran variación en, digamos, en la producción primaria en el mar. Ahora vamos a empezar a ver cuáles son estas variaciones y qué limitaciones hay. Principalmente, la producción primaria está afectada por estos tres elementos. Primero, la intensidad lumínica, después la concentración de nutrientes. Ustedes saben que no solamente es necesario el dióxido de carbono y la luz para la fotosíntesis, sino que también es necesario la presencia de nutrientes, principalmente derivados del fósforo, derivados del hierro y del nitrógeno. Y también los fenómenos de mezcla de la columna de agua, que juntan en cierto modo o tratan de unir las condiciones básicas de luminosidad con la concentración de nutrientes. Vamos a ver algunos esquemitas. La luz obviamente es atenuada con la profundidad debido a la absorción por parte del agua, o por las partículas en suspensión, o por la dispersión. También habíamos visto que existen diferencias entre las zonas oceánicas y las zonas costeras en cuanto a la penetración de la luz. Vemos aquí la fracción del espectro visible que tenemos aquí. Cuando la luz llega digamos, a la superficie del mar, hay todo un espectro de absorción de las distintas longitudes de onda. Vemos que el infrarrojo prácticamente no penetra en la columna de agua. Aquí tenemos las longitudes de ondas ahí entre las 400 y 500, que son la mayoría, que son los que más penetran en la columna de agua. Por eso hablamos también del azulado del fondo. Y a su vez, para esto,
los distintos organismos fotosintéticos tienen distintos tipos de pigmentos, no nos vamos a meter para nada en fotosíntesis, pero recuerden que hay pigmentos fotosintéticos, la clorofila, carotenoides y demás. Como ven aquí, este es el espectro de absorción de la clorofila, y tenemos que, por ejemplo, el pico de mayor absorción de la clorofila se da en tanto la clorofila A como la clorofila B, en aquellas fracciones de las longitudes de ondas que más penetran. Entonces hay una adaptación, por supuesto hay otro tipo de ¿cómo se llama? De pigmentos que digamos, están utilizados para digamos, aprovechar otras longitudes de onda, pero esencialmente lo que vamos a tener es una serie de distintos tipos de pigmentos que tienen su máxima absorción en distintas longitudes de onda. Y hay distintos grupos que tienen distintos tipos de pigmentos fotosintéticos. No nos vamos a meter en esto, pero para que ustedes tengan la idea que no todos los productores marinos tienen los mismos pigmentos fotosintéticos, de manera que ahí ya ustedes pueden ver que hay distintos niveles de eficiencia en función de los, no digamos de eficiencia, sino hay distintos niveles de utilización del espectro de longitudes de onda en función de los componentes, de los pigmentos fotosintéticos que se tengan. Esta imagen la vimos la vez pasada, que habla un poco de la penetración de la luz en zonas oceánicas contra zonas costeras, que hay una mucho menor penetración de la luz. Y aquí vamos a hablar de una serie de procesos que se dan, y esto iba un poco a una de las preguntas que me habían hecho. Vamos a imaginar la concentración de oxígeno en función de la profundidad. Cuando nosotros graficamos la... ¿Hola? ¿Sí? ¿Me escuchó? Bueno. Cuando nosotros vemos la concentración de oxígeno, vamos a relacionarla con los dos procesos fundamentales, que es la respiración y la fotosíntesis, y vamos a ver que la utilización del oxígeno no depende de la profundidad. O sea, un organismo esté a la profundidad que esté, la respiración utiliza la misma cantidad, no así la fotosíntesis. Entonces vemos que la fotosíntesis, perdón, tenemos que la producción de oxígeno en la superficie es muy poca, a diferencia de lo que podríamos pensar que, bueno, al tener más irradiación, la fotosíntesis produce más. Bueno, aquí hay una profundidad que se llama profundidad de inhibición, que es la profundidad a la cual no se produce fotosíntesis, se inhibe la fotosíntesis principalmente por la enorme intensidad lumínica. Más o menos se da hacia los 2 o 3 metros de profundidad. Después vamos a ver más adelante, cuando veamos ecosistemas particulares, lo que es toda la película superior del mar. Pero esto hablamos a grandes rasgos. Entonces, hay una profundidad de inhibición, una profundidad a partir de la cual hay tanta irradiación que no se produce fotosíntesis. Todos los fotosistemas están anulados básicamente por la enorme irradiación. Conforme vamos yendo más al fondo, esta profundidad, esta inhibición se hace cada vez menor, entonces llegamos a un nivel en donde la producción de oxígeno es máxima, que se llama profundidad de saturación. A partir de esa profundidad de saturación no hay aumento neto de fotosíntesis. ¿Por qué? Ustedes saben que la fotosíntesis es un proceso enzimático, o sea que está mediado por enzimas. Y si ustedes recuerdan la cinética enzimática, van a ver que llega a un nivel de saturación. No se puede hacer más allá de lo que la capacidad enzimática permite. Entonces, la profundidad de saturación es la profundidad a la cual todos los sistemas enzimáticos están trabajando al máximo y no tienen, nosotros podemos tener más irradiación solar o más nutrientes, pero no se produce más oxígeno. Se llama profundidad de saturación. Luego vemos que va cayendo
obviamente por la irradiación solar va cayendo, y llega un momento en que la producción de oxígeno es igual a el consumo de oxígeno. En toda esta fracción que vimos, se produce más oxígeno del que consume. Pero cuando llegamos acá, llegamos a una profundidad que hay un balance neto igual a cero. Se produce tanto como se consume. Eso se llama profundidad de compensación. Es la profundidad a la cual se equiparan los efectos de la fotosíntesis y la respiración. Entonces no hay formación neta de compuestos orgánicos ni de oxígeno. Se produce tanto como se consume. Y más o menos corresponde al 1% de la intensidad lumínica superficial. Y si seguimos, vamos a ver que sigue disminuyendo, a pesar de que el oxígeno se consume, los organismos siguen consumiendo oxígeno, llegamos a un lugar en donde no existe más la fotosíntesis, lo que se llama profundidad crítica, a la cual es tan baja la intensidad lumínica que no se produce fotosíntesis. Entonces, como vemos, la fotosíntesis tampoco se desarrolla uniformemente a lo largo de toda la columna de agua, y depende de la inhibición por la intensidad lumínica, de la capacidad enzimática que tenga, y nuevamente la intensidad lumínica en cuanto a que sea mínima o ya inexistente. ¿Queda más o menos claro esto? Sí, Diego. Sí, sí. Bueno. Perfecto. Sigamos entonces. Muy bien. Ahora, nosotros tenemos distintas regiones en el mar. Después en otro momento vamos a verla un poco más. Pero tenemos la zona, lo que se llama zona eufótica, la zona de máxima iluminación. Luego tenemos una zona en donde va decreciendo la luz hasta donde prácticamente ya no hay más luz. Y en cuanto a la columna de agua, vemos que solo el 3% de la columna de agua tiene la máxima iluminación. Hay un 28% más que está en una zona de lo que se llama twilight zone, o zona de sombra. Pero a partir de ahí, casi el 70% de la columna de agua no tiene luz. Y si nos vamos a los fondos, apenas el 8% de los fondos están en la zona nerítica, hasta un 16% tiene una zona más profunda, pero fíjense, casi el 80% de los fondos están sin luz. O sea, por debajo de la profundidad crítica que hablábamos recién. Entonces, ¿cómo se les ocurre que pueden vivir organismos a esa profundidad? Porque durante muchos años hubo el criterio o la forma, digamos, de pensar era, bueno, muy bien, si no hay luz, no hay vida. Entonces, la vida en el mar se restringe solamente a la parte superficial. En la década del 20, por ahí, se empezaron digamos, a hacer las primeras expediciones, o antes, que comenzaron a estudiar el mar profundo, y vieron que claramente había vida. ¿Cómo les parece que puede haber vida sin luz? Por la fotosíntesis anoxigénica. No, porque es fotosíntesis. Quimiosíntesis. Bien. Bueno, la quimiosíntesis, después vamos a ver al final de la teoría de la quimiosíntesis, es parte de verdad, pero no la quimiosíntesis, como vamos a ver después en un mapa, no es un proceso tan extremadamente extenso como para cubrir de vida todos los fondos marinos. Y por lo que cae de la superficie, de las zonas más superiores. Exactamente. Es lo que llama subsidio superficial. Si ustedes miran una filmación del fondo bien profundo, van a ver que, por ejemplo, acá tienen una imagen. ¿Qué destacan ustedes de esta imagen?
El pez y las partículas. O sea, el pez está perfecto, el fondo. Cuando ustedes ven una imagen de los fondos profundos, lo primero que ven es, como decís vos, estas partículas, ¿sí? ¿A qué se parecen esas partículas? Puede ser que se llame nieve marina o algo así. Exactamente, marine snow. Es nieve marina. Le llaman nieve marina porque parece nieve, pero no es nieve. ¿Qué es lo que cae? Materia orgánica de la superficie. Materia orgánica agregada. Ahí lo llevo a la pregunta que ustedes me hicieron de la bomba biológica. ¿Sí? O sea, hay un subsidio superficial permanente y constante, ¿sí? Desde la superficie hacia el fondo. Luego vamos a ver que las estructuras tróficas son distintas, porque no es lo mismo que la mayoría de la materia orgánica venga de esta manera o venga en otra forma. Después cuando vean la clase de materia orgánica van a ver un poco eso. Pero claramente los fondos marinos están subsidiados por la fotosíntesis superficial. Si bien, como vamos a ver después también, hay ciertas zonas en donde hay componentes quimiosintéticos, pero lo vamos a ver después. Pero claramente, desde el punto de vista de la fotosíntesis, hay un subsidio superficial, o sea, la superficie está aportando materia orgánica a los fondos. Muy bien. En cuanto a los nutrientes, que decíamos que era uno de los componentes que limitan la producción primaria, hay algunos nutrientes inorgánicos principales que están generalmente en grandes cantidades, como el nitrógeno, el fósforo, los silicatos, el magnesio, el potasio y demás. Hay inorgánicos traza, o sea, en mucho menor concentración, como el hierro, el cobre y el vanadio. Hay algunos orgánicos, como las vitaminas, que se requieren en algunos procesos fotosintéticos. En general, todos los que nosotros conocemos como autótrofos son aquellos en los cuales la utilizan como nutrientes, los nutrientes inorgánicos, y tenemos los ausótrofos, algunos tipos de bacterias y demás, que utilizan nutrientes orgánicos para la fotosíntesis. En general, los nutrientes son derivados de la descomposición y de la excreción, y los más relevantes son los derivados del nitrógeno, el fósforo y el hierro. Estos son los tres grupos de nutrientes más limitantes para la producción primaria. En general, y como habíamos visto, tienen la tendencia a hundirse por gravedad, lo que habíamos hablado. La relación atómica de carbono, nitrógeno y fósforo es más o menos 106 a 16 a 1, lo que a priori podría pensar, o nos hace pensar que todos los componentes derivados del fósforo son los que genéricamente podrían ser los más limitantes. Fíjense que la relación con el nitrógeno es 16 a 1. También la deficiencia de hierro fue propuesta en algunas zonas particulares del mar que son muy poco productivas a pesar de tener una alta concentración de nutrientes. Son las que se llaman HNLC, o sea, zonas de altos nutrientes y baja clorofila. En esas zonas se produce entre el 30 y el 40% de la producción primaria oceánica. Pero estas zonas HNLC son muy interesantes precisamente para estimar cuáles son los elementos o los nutrientes más limitantes en este caso. Hay clorofila aunque bajo, hay mucho nutriente, pero hay poca producción. Aquí tenemos, por ejemplo, las zonas de las HNLC, que tienen toda esta zona fundamentalmente aquí asociada digamos, a la zona tropical, y otras zonas que también están limitados por el silicio, no solo por el hierro. Se hicieron algunos experimentos de fertilización. Fíjense, aquí tenemos una zona
con adición de hierro y sin adición de hierro, lo que hace, bueno, acá tenemos, por ejemplo, todo el ciclo normal, en donde se tienen los nutrientes, y se produce, por supuesto, la fotosíntesis, material particulado y la remineralización. Entonces hay digamos, un experimento en donde se agrega hierro, o sea, se suma hierro, y se ve que hay una mucho mayor presencia de, digamos, de microproductores como las diatomeas, a diferencia de en estas situaciones en donde dominaban las cianobacterias, por ejemplo. Claramente se ve la diferencia entre uno y otro, y lo que se ve o lo que se expresa en este gráfico es la concentración superficial de clorofila. Cuanto más rojo, más clorofila hay. Entonces, lo que se vieron en estos experimentos es que agregando hierro se veía una mucho mayor concentración de diatomeas, por ejemplo, lo que hacía presuponer que el hierro era el limitante para la existencia de estos productores, de la producción de materia orgánica. Hay unos trabajos bastante interesantes en donde comparan sistemas terrestres, sistemas de agua dulce y sistemas marinos, y ven, por ejemplo, a los productores, se les agrega nitrógeno, se les agrega fósforo o se les agrega nitrógeno más fósforo, y lo que podemos ver que en todos los ecosistemas terrestres, en todos los ecosistemas de agua dulce y en todos los ecosistemas marinos hay una mayor producción primaria cuando se agregan, digamos, los dos nutrientes. Por eso hay respuestas sinérgicas, la sinergia es la unión de efectos, que son similares en los fotoautótropos independientemente del bioma. O sea, pareciera ser una respuesta universal que hay una mayor producción primaria al agregar sinérgicamente nutrientes derivados del nitrógeno y derivados del fósforo. Muy bien. Otros procesos que son limitantes son los procesos de mezcla, porque hace que, como su nombre indica, se mezcle y se hagan disponibles los nutrientes a la superficie, ya sea a través de vientos, zonas de surgencia. Después vamos a verlo más adelante lo que son las surgencias, que es el proceso de surgencia, básicamente de surgir, elevar zonas, digamos, masas de agua profundas a la superficie, frentes oceánicos o circulaciones profundas. O sea que aparte de la presencia de nutrientes, también la distribución de esos nutrientes por distintos procesos oceanográficos son en cierto modo limitantes de la producción primaria. ¿Se acuerdan que hablábamos del océano austral y su rol en la formación de aguas profundas? Básicamente todos los nutrientes que están en superficie alrededor de la Antártida se hunden con estas masas. Ahí tomo de vuelta, traigo de vuelta el tema de la densidad máxima a los 4 grados. ¿Se acuerdan que era un proceso fundamentalmente físico de hundimiento de las masas en el océano austral? Bueno, cuando se hunden llevan consigo los nutrientes, entonces hacen que los nutrientes y la gran cantidad de materia orgánica que se produce en superficie durante el verano, por ejemplo, que tienen 24 horas de irradiación, vayan profundamente a todas las cuencas oceánicas. Y de ahí también que la importancia de los procesos de mezcla. También hablábamos de la circulación termoalina, que habíamos hablado la vez pasada. Yo por ahí les puse un video en el campus. Y estos son algunos de las zonas que se llaman zonas frontales, en donde hay procesos de borde, de interacción entre dos áreas. Y, por ejemplo, esto es lo que se llama el frente de talud. Lo vamos a ver en la clase del mar argentino, pero esencialmente es el efecto de borde que produce la corriente de Malvinas, y lo que hace es traer a la superficie muchos nutrientes en superficie, ¿cómo se llama? Irradiación solar, del mismo modo algo parecido ocurre aquí. Entonces lo que hay es una gran producción. Lo que estamos viendo ahí es una imagen satelital en donde se ven las concentraciones de clorofila.
cuanto más clorofila, más fotosíntesis. Entonces lo que estamos viendo es que claramente no es uniforme en todos lados y hay áreas particularmente en donde hay una gran, digamos, una gran cantidad de, ¿cómo se llama? De de producción primaria. Bueno, acá vemos que claramente la producción primaria no es homogénea a lo largo de todo el océano. Vemos que hay una mucho mayor producción en las zonas costeras, zonas de plataforma y demás, más que en las grandes cuencas oceánicas. Y también estos procesos, recuerdan también que hablamos de la termoclina, la haloclina y demás, varían según las áreas, ¿no? En las áreas polares generalmente son isotérmicas, de manera que la distribución de nutrientes no queda atrapada por ninguna termoclina, como sí ocurre en las zonas templadas. A ver. Bueno, ahora esto es un poquito más complicado, así que nos quedan 2 minutos. Vamos a cortar ahora y seguimos. Cortamos y seguimos. ¿Quieren tomarse 5 minutos para calentar el agua al mate? Dale, profe. Dale. Dale, me parece bien. Arrancamos.